Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Bien. Bienvenidos a todos. Hoy voy a empezar desempolvando una de las cosas que hacíamos de niños. ¿Sabéis qué es? La imaginación. No sé qué tal andáis ahora de imaginación, si podéis imaginaros, ya no cómo va a ser vuestra vida en unos años, ni lo que podéis tener, sino esa imaginación infantil de transportarte a un mundo imaginario. Como reza la canción de Fito y Fitipaldis, que dice: yo tengo un castillo, si tú te lo imaginas, puedes entrar. Así que esta mañana os propongo que imaginemos que estemos en una máquina del tiempo. Y en esa máquina del tiempo vamos a viajar a un punto en el pasado. Poneros cómodos, confortables, con vuestra bebida, lo que habéis cogido, e imaginar que vamos transportándonos en el tiempo hasta la tierra de Israel. La tierra que fluye leche y miel. Pero en ese punto en el que vamos a llegar aproximadamente a principios del siglo I, estaba bajo la hegemonía del periodo romano, del Imperio Romano. Y en este punto, más o menos entre el 25 y el 30, encontramos a una persona que está llevando a cabo un ministerio muy especial, y es Jesús. Y está enseñando de una manera diferente, como lo habían estado haciendo otros antes que él. Hoy hemos leído el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Y los dos primeros versículos nos están hablando de quiénes estaban allí presentes. Hoy, con nuestra máquina del tiempo, vamos a ser uno más de los presentes. Lo bueno que tiene Lucas es que su narrativa es sencilla. En algunos pasajes encontramos que va saltando de un punto a otro en las diferentes enseñanzas de Jesús. Pero en esta en concreto, el capítulo 15, hace una narrativa continuada, con lo cual nos da a entender que las tres parábolas que hemos leído hoy del capítulo 15 van concatenadas, van seguidas. Es curioso que cuando Jesús enseñaba, antes observaba quiénes estaban presentes. En este caso, los dos primeros versículos de Lucas nos dice que había dos grupos. Unos eran los publicanos y pecadores, y añade, oidores. Oidores de lo que Jesús estaba enseñando. Y el otro grupo eran los fariseos y los escribas, y les pone el cartel de murmuradores. Así, para distinguir un poco quién era quién, tenemos que los publicanos eran los subalternos del sistema recaudador romano, quienes cogían o cobraban los impuestos para el Imperio Romano y estaban bajo un funcionario romano, quienes le supervisaba. Estas personas pertenecían al grupo o al pueblo de Israel, o sea, eran uno más. Y por este motivo eran odiados por sus paisanos, por sus conciudadanos, porque ayudaban al imperio invasor, a que prosperara. Por otro lado, tenemos a los fariseos, una de las tres sectas que estaban presentes en la época de Jesús, y quienes se aferraban a la ley mosaica y desechaban todo el sistema o toda ideología helenística. Y por otro lado tenemos a los escribas,
aquí hay que darse cuenta que hay que dividirlo en dos partes. Porque en el Antiguo Testamento los escribas eran aquellas personas que copiaban la ley y enseñaban la ley. También se utiliza esa misma palabra para aquellas personas que escriben las cartas en nombre del rey o de altos rangos militares, etcétera, ¿vale? Pero en el Nuevo Testamento eran el sistema de sacerdotes y ancianos del grupo religioso. Y además eran criticados por sus paisanos porque enseñaban una cosa y hacían otra. Y el otro grupo que nos queda era el grupo de los pecadores. Qué bien podíamos añadirnos nosotros. Ahora bien, el sistema de elección, de libre elección que tenemos, podríamos añadirnos a un grupo. Os hago esta pregunta y la vamos a resolver al final. ¿En qué grupo creéis que estáis? Como decía antes, el sistema que Jesús utilizaba para enseñar era diferente. Observaba lo que había a su alrededor, quiénes estaban a su alrededor, y utilizaba cosas sencillas, cotidianas, que las personas que estaban ahí presentes iban a poder llegar a entender. Utilizaba ejemplos para mostrar y enseñar cómo es el reino de los cielos, quién es Dios, cómo es el cielo, cómo es el infierno, cómo estaba el pueblo de Israel en ese momento. Y es curioso que en estas tres parábolas que vamos a ver hoy, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, están unidas. Hay puntos en común y detalles muy importantes. Y el orden que nos muestra Lucas, como bien sabéis, Lucas fue médico de su época y era muy minucioso con todo aquello que hacía. Y en este caso no difiere como de las otras veces. Continúa la misma línea. Empieza con la oveja perdida. Y dice que había un hombre que tenía 100 ovejas, que se perdió una de ellas, dejó a las 99, fue en busca de esta oveja que se había perdido. Cuando la halla, se encuentra gozoso, la pone sobre sus hombros y vuelve con el resto de las ovejas. Al llegar a casa, junta a sus amigos y vecinos y les dice lo que había ocurrido, que la oveja que se había perdido la había encontrado, que se gozaran con él y que compartieran esa alegría. Es curioso también que Mateo refleja esta parábola, pero cambia la palabra de perdida por descarriada. Jesús termina este primer bloque de las tres parábolas diciendo que hay gozo en el cielo por un pecador arrepentido, más que 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Mateo añade, mas no es la voluntad de Dios que se pierda el hombre. Uno de los comentaristas bíblicos que me gusta muchas veces cómo expone, o cómo explica, o cómo resume un pasaje o una parte, lo dice de esta manera, y cito, el ser humano es como una oveja perdida, descarriada, está perdida para Dios, perdida para el rebaño y perdida para sí misma. No sabe dónde se encuentra, vaga sin cesar, está continuamente expuesta a ser presa de las fieras, sujeta a sustos y terrores, lejos del cuidado del pastor y en grave necesidad de buenos pastos. Además, la oveja es uno de los pocos animales que son incapaces de hallar por sí mismos el camino de vuelta al rebaño. Exactamente lo mismo que le pasa al pecador.
En el siguiente bloque, la siguiente parábola, es la de la moneda perdida. Pero en este caso no es un hombre, es una mujer. Una mujer que tiene 10 dracmas. Para que os hagáis una idea, un dracma era una de las monedas que estaba en circulación en ese momento. Era una moneda de plata, moneda griega de plata, y que equivaldría aproximadamente al sueldo de un día de un jornalero o de una persona trabajadora. Para que os centréis un poco más. Aproximadamente su valor podría ser 5 euros, ¿vale? Para aquella época era mucho dinero. Con lo cual, entender la idea que está queriendo trasladar aquí. Esta mujer tenía 10 y pierde una. Sabe dónde la pierde. Sabe que la ha perdido en casa. Empieza a barrer diligentemente. Enciende una lámpara. Barre toda la casa hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se llena de gozo. Reúne a las vecinas y a las amigas, les cuenta qué es lo que ha ocurrido y les pide que compartan con ella la misma alegría. Jesús termina este bloque diciendo que hay gozo de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Matthew Henry, a este respecto, dice lo siguiente: la posibilidad de arrepentirse con la gracia de Dios está al alcance de los mayores pecadores de este mundo. Y mientras hay vida en una persona, hay esperanza de salvación para el mayor criminal, pues el carácter de Dios se muestra, ante todo, en su misericordia siempre presta a perdonar. En el último bloque, la última parábola, en este caso ya no es un hombre ni una mujer, es un padre que tiene 2 hijos y el menor de ellos le pide a su padre que le dé la herencia que le corresponde. Aquí hay que añadir que en esa época y en la mentalidad y la sociedad de esa época, pedir la herencia era casi como un delito. Bueno, sin ser un delito, sino era una deshonra tanto para el padre como para la familia. Esta ofensa acarrearía otros tipos de problemas a la familia, pero hoy no vamos a entrar en ellos, sino centraros en esta idea. El hijo menor pide la herencia y cuando la tiene, se va lejos. Da igual dónde vaya, se ha ido lejos. ¿Y qué es lo que hace? Comienza a malgastar, a vivir perdidamente, a buscar sus propios deseos, los deseos que hay en su corazón. Pero, como todo en esta vida, tiene fecha de caducidad y se le agota toda la herencia. Y justo llega el momento en el que hay hambre en ese sitio y empieza a tener necesidad y empieza a empieza a buscar un sitio para calmar ese hambre, busca un trabajo. Y el texto dice que era cuidando cerdos. Hay que tener también presente esta idea. ¿Por qué Jesús estaba utilizando este animal? Este animal, si leéis Levítico, ya sé que cuesta un poco, es pura ley, era uno de los animales impuros que había que desechar, que eran sucios. Entonces, este hijo se pone a trabajar cuidando a cerdos, pero el amo no le daba casi ni de comer. Y él se imaginaba llenar su barriga con las algarrobas que comían los cerdos. En este punto de desesperación, de caída, empieza a recapacitar y empieza a recordar cómo estaba en la casa de su padre. Recordaba que los jornaleros tenían pan para comer, un lugar donde vivir y estaban bien atendidos.
Podías estar más a gusto o más a disgusto, pero no tenías necesidades, como en este caso. Y en su recapitulación, en pensar, en analizar, en ver qué es lo que le estaba pasando, reconoce que ha fallado a él, a su padre y a la familia. Y propone en su corazón volver a casa del padre. Arrepentido, dice el texto, que va de camino a casa, pensando cuáles eran las palabras que iba a decirle a su padre. Y qué curioso que en el texto nos dice que el padre estaba vigilante, estaba esperándolo. Le ve a lo lejos, va hacia él, lo abraza y lo besa. El hijo menor confiesa sus pecados delante del padre, se arrepiente y se humilla. Se humilla hasta tal punto que no quiere o le propone dejar de ser hijo suyo y ser uno más de los jornaleros. Pero el padre, como dice el texto, es movido a misericordia. Manda llamar a sus jornaleros que maten el becerro gordo, que le pongan rompas y que le están restituyendo como hijo y celebran una fiesta. Pero aquí entra otro personaje, el hermano mayor. Dice el texto que volvía de trabajar y ante el ruido del jolgorio pregunta qué es lo que está ocurriendo. Le comentan que su hermano ha vuelto. No dice el texto, pero podemos intuir que su hermano se llena de celos. Se llena de celos al oír la fiesta, al ver que su padre tiene misericordia de él y le está restituyendo como hijo. El padre, conocedor de que su hermano no quería entrar a participar de esta alegría, de este gozo, sale a su encuentro también y le invita a que pase, pero sigue obstinado y no quiere entrar. Y el padre le explica que era necesario que se hiciera fiesta y que estuvieran todos regocijados, que tuvieran todos gozo. Jesús termina este bloque del capítulo 15, este bloque de la parábola, diciendo: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bueno, quizás os he abrumado ahora con un montón de datos. ¿Qué tal si los ponemos en orden? Los ponemos en paralelo. Tenemos las tres parábolas: la oveja, la moneda y el hijo. Vamos a buscar los puntos en común. Los primeros es un hombre y una mujer y un padre. Bueno, no va a ser muy pesado todo, lo tenéis ahí delante, no voy a repetir, porque lo vamos a tener presente. Acordaros que en el inicio del capítulo, Lucas está describiendo a quienes estaban: publicanos, pecadores, escribas y fariseos. Unos eran oidores y otros murmuradores. Pero es curioso que Lucas narra primeramente una parábola, la de la oveja. Y no es casualidad que Jesús lo usara. Porque si leemos en Mateo 10, 5 y 6, dice: cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar el Evangelio por toda la tierra de Israel, ¿qué es lo que les manda? ¿O qué es lo que les ordena? Dice así el texto: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¡Wow! Primero, acude con las buenas nuevas al pueblo de Israel, quienes tenían la promesa de que iba a venir un Salvador.
que iba a ser luz para el resto de las naciones. No es descabellado pensar que ya Jesús, viendo a su audiencia, que eran en la gran mayoría judíos, les estaba diciendo: sois vosotros los primeros a los que la palabra del reino está llegando. Pero el hombre, aquí, el pueblo de Israel, rechaza esta idea. Y aun siendo el pueblo de la promesa, ¿qué es lo que dice Dios? Dios va en busca de esas ovejas, de su pueblo que se había perdido, que se había enredado con los quehaceres diarios, con el sistema que habían montado, pero no había en sus corazones un arrepentimiento de acercarse a Dios. Porque ¿qué es lo que está diciendo Dios durante siglos al pueblo de Israel? No quiero tus sacrificios. Quiero que pongas tus ojos en mí, me obedezcas y te arrepientas de tus pecados. Lo que está queriendo decirles es que Dios les está buscando, que quieren que vuelvan a casa, que quieren que vuelvan al redil. No se preocupa por las otras 99, aquellas que no necesitan ser buscadas, porque están ya con el corazón arrepentido. Es indiferente si pertenecen a un grupo, a una comunidad, a una iglesia. Todos necesitamos ser buscados por Dios. Y más si nos ponemos en el lugar del pueblo de Israel, que aunque creamos que estamos en una iglesia, vengamos todos los domingos, leamos todos los días la Biblia, si nuestro corazón no es arrepentido, si no somos obedientes a la palabra de Dios, estamos como ovejas descarriadas, que necesitamos ser buscadas por Dios. Quizás estés pensando que en esta vida, con los quehaceres, con todo lo que nos ofrece, llegues a pensar a que no tiene sentido, que te encuentres con un sentimiento que estás vagando de un lado a otro, sin rumbo, que tienes un vacío dentro de ti que no puedes llenar. Hace unas semanas atrás Kevin dijo la frase de Blaise Pascal, que dice: en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. El vacío puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente, conocidos públicamente, que lo han tenido todo? Éxito, fama, dinero y todo aquello que ha anhelado su corazón. Pero tienen un vacío tan grande que aun con todo eso no son capaces de llenar. Y el único que puede llenarlo es Dios. El siguiente es la moneda perdida. Es curioso. La oveja tiene vida y tiene que volver al redil. Pero la moneda es un objeto inerte. No tiene vida. Y aun suponiendo e imaginando que tuviera vida, por sí misma no puede volver al monedero o a la cartera. Tiene que ser buscada. Se ha caído, no sé si os ha pasado, que se cae del bolsillo, empieza a rodar y se va a meter en el sitio más complicado de recuperar. Pues esto no difiere mucho de nuestras vidas como personas delante de Dios. Necesitamos ser buscados. Y es curioso lo que dice aquí en el ejemplo de la moneda. Busca diligentemente. Enciende una luz, saca la escoba y empieza a barrer por todos los rincones hasta que la encuentra. Repito, hasta que la encuentre. ¿Por qué?
porque Dios no cesa de buscar al hombre, al ser humano. Pone todo su empeño, utiliza a otras personas, nos utiliza a nosotros a enseñar y a predicar el Evangelio, porque lo que Dios quiere es que ese ser que Él ha creado esté consigo por toda la eternidad. Amén. Y en el último ejemplo, el hijo menor se va de casa. Y es muy esclarecedor por lo que significa. ¿Cuántas veces nos hemos visto seducidos por las cosas de este mundo? Y hemos llegado a pensar en abandonar nuestra fe, porque nos comparamos con el resto del mundo. No creen en Dios, no tienen a Dios en sus vidas, pero son prosperados, tienen promoción en su vida, consiguen las mismas cosas que nosotros estamos anhelando y nos sentimos frustrados. Aquí quienes dan el paso de abandonar la fe e irse, el relato del hijo menor nos lleva a tener un punto de esperanza. Porque estas personas han nacido y han crecido dentro de la iglesia, conocen la palabra de verdad, conocen el significado de buenas noticias, conocen lo que es el Evangelio y hasta conocen pasajes de la Biblia, sus historias. Os voy a poner un ejemplo. Hace años estuve en varias convivencias o retiros de jóvenes y me llamó mucho la atención cuando oía el testimonio de algunos de ellos. Eran, como acabo de decir, hijos de creyentes, nietos de creyentes, que habían profesado su fe, se habían bautizado, pero que en un punto concreto de su vida habían decidido marcharse. Y estando vagando por el mundo, Dios, teniendo misericordia, les pone en la prueba y ellos recapacitaron. Reconocieron que estaban mejor con Dios que con el mundo. Y volvieron arrepentidos. Y volvieron a profesar su fe. Y algunos, como testificaban, sentían que debían de bautizarse de nuevo. Porque esta vez lo estaban haciendo con corazón contrito. Perdón, que no me salió. Arrepentido, humillado delante de Dios. Ese es el punto que Dios quiere para nuestras vidas. Que reconozcamos dónde estemos, que reconozcamos que necesitamos a Dios y que necesitamos ser perdonados. El otro comentarista engloba a los tres en un solo comentario, valga la redundancia. Y dice así, William MacDonald. El Señor Jesús refirió las palabras de la oveja perdida, la moneda perdida y del hijo perdido. Estas historias apuntaban de forma directa a los escribas y fariseos, que nunca habían quedado quebrantados delante de Dios ni admitido su condición perdida. En realidad, ellos estaban tan perdidos como los publicanos y pecadores, pero rehusaban firmemente admitirlo. El argumento en las tres historias es que Dios tiene gran gozo y satisfacción cuando ve a pecadores arrepintiéndose, mientras que no tiene agrado alguno en los hipócritas que se pretenden justos y que son demasiado orgullosos para admitir su mísera pecaminosidad. Y ahora podéis decir, muy bien, estas tres parábolas iban dirigidas a su audiencia. Pero recordad, estamos en la máquina del tiempo y somos parte de esa audiencia.
Con lo cual, ¿qué significa esto para nosotros? Más bien, yo lo llamaría el decálogo del pecador, ¿vale? Y ahora voy a explicar por qué. En primer lugar, nos encontramos perdidos, descarriados, viviendo perdidamente, malgastando nuestras vidas. Necesitamos ser buscados y encontrados por Dios. Necesitamos saber el camino al redil, el camino a casa. Tenemos necesidad de conocer el Evangelio. Hay hambre espiritual, hay un hueco en nuestras vidas. Tenemos necesidad de arrepentirnos y humillarnos delante de Dios. Necesidad de confesar nuestros pecados, nuestras transgresiones delante de nuestro Creador. Tenemos necesidad de conocer el camino correcto. Cuando reconocemos todo esto, confesamos a Dios, creemos que Jesús es nuestro Señor en nuestro corazón y nos arrepentimos, Dios nos está diciendo que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y ahora vamos con el hijo mayor. Voy a poner así como Mr. Barnes. Excelente. Vale, el hijo mayor viene a representar a estas personas que han estado en la iglesia durante años. Y en un momento dado de sus vidas, ven cómo otras han llegado, se han arrepentido y Dios las ha perdonado. Por así decirlo, el hijo menor es representado por aquellos que estaban, se fueron y han vuelto. Pero el hijo mayor es el que ha estado y sigue estando dentro del redil. Dice que venía de trabajar. Y al oír el jolgorio, entró lleno de celos. No es difícil aventurar a imaginar lo que había en el corazón del hijo mayor. Se tenía como alta estima. Era obediente, trabajador. No avergüenza ni a su padre ni a la familia. Por tanto, se cree superior a su hermano, que ha decidido marcharse y vivir perdidamente. En cierto sentido, le está juzgando. Por tanto, no puede aceptar cómo su padre puede perdonar de esta manera a su otro hermano. Si lo pensamos bien, no somos diferentes al hermano mayor. Criticamos sin saber muy bien por qué Dios perdona a ciertas personas que conocemos sus historias. Y no solo eso, las restituye y las da un sitio en la mesa. Murmuramos en cuanto sabemos que la vida de los demás no se ajustan a los valores que tenemos predeterminados. Un ejemplo muy claro lo tenemos en un programa que por desgracia sigue en antena y lleva años, que empiezan a criticar la vida de unos, de otros, de famoseos, de prensa rosa, y eso indica cómo está el corazón del hombre. También podemos llegar a imaginarnos que no queremos alegrarnos porque Dios le ha perdonado y restaurado, y mucho menos no queremos que participe de la alegría que Dios le ha dado. Entonces, ¿dónde queda nuestra empatía? Nuestro amor hacia los demás. ¿Dónde queda cuando empezamos a llamar hermanos, hermanas? ¿Es solo de palabra? ¿O lo decimos de corazón?
Aquí el verdadero reto está en amar a quien Dios ama sin tapujos. Este es el reto que tenemos para nuestras vidas. Amar verdaderamente como Dios ama a los demás sin tapujos. En este viaje, en esta máquina imaginaria del tiempo, ir al pasado nos ha llevado unos segundos. Volver al presente también nos va a llevar unos segundos. Vemos cómo estaba enseñando Jesús, cuáles eran sus formas, teniendo presente quiénes estaban presentes en la audiencia. El evangelista Lucas lo narra de tal manera que es hasta casi audible las palabras de Jesús en nuestros oídos. Podemos retornar a nuestro tiempo, en este ahora, de manera tranquila, sin sobresaltos, pero las palabras que Jesús ha dicho y que están escritas en el Evangelio de Lucas deben estar en nuestro interior resonando con fuerza, no solo hoy, el resto de nuestra vida. Porque como decía al principio, somos como fariseos y escribas, meros murmuradores, o como los publicanos y pecadores, solamente oidores. ¿Con quién te asemejas más? ¿O con quién me asemejo más? ¿Con la oveja? ¿Con la moneda? ¿Con el hijo mayor o con el hijo menor? Como discípulos, y en esta serie que estamos haciendo de crecer como discípulos, no nos debemos de conformar con ser meros oidores de la palabra. También necesitamos ser hacedores de la palabra. Hay en nuestro entorno personas que se han enredado, que se han salido, que se han perdido. Otras personas que no conocen absolutamente nada del Evangelio y que están inertes para Dios. Porque si recordamos, el pecado es muerte. Y muerte en la Biblia es separación de Dios. O vamos a ser también como el hermano mayor. Vamos a criticar. No. Tenemos que hablarle del camino correcto a esta oveja perdida, a este hermano perdido. Ayudar en la búsqueda de la moneda perdida propagando el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo. Y amar a quien Dios perdona y le restaura sin tapujos. Y para encontrar este camino, no hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra forma de ir al Padre si no es por Jesús. Porque escrito está en Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Llegados a este punto, puede ser una persona que se considere agnóstica, que diga, wow, tan chulas, molan las historias de la Biblia, pero no las comparto. Yo no creo en Dios, yo no creo ni en Jesús, ni en el infierno, ni nada. Eso es un invento pues, del ser humano y como la Biblia lo ha escrito hombres, pues eso es una inventiva del hombre. De acuerdo. Es tu opinión, yo lo voy a respetar. Pero déjame decirte una cosita. En la Biblia, esa que tú rechazas, está escrito que todo hombre va a morir. Y después de la muerte hay un juicio. Y en ese juicio se te va a valorar por tus obras, buenas y malas. ¿Y qué es lo que dice? Que ni aun uno se encontró justo delante de Dios. Con lo cual, ya te has condenado a ti mismo.
O bien puedes estar frío espiritualmente, o no puedes encontrar otro camino. Déjame decirte que siempre hay un camino de vuelta a casa. Solo tienes que creer en Jesús. ¿Es fácil decirlo? Sí, lo confieso, es fácil decir. Pero el reto está en creerlo. Porque si tú lo crees y te lo propones en tu corazón, Dios nos acaba de decir esta mañana, está presto a acercarte a ti, a oírte tus pecados, a perdonarte. Y además, como en el hijo menor que vuelve a casa, nos va a abrazar y nos va a besar. Y si en esta mañana aún tienes dudas, es el momento de confesar todas las transgresiones delante de Él. Y déjame decirte una cosa, en el momento que lo hagas, de todo corazón, aparte de ser tu nombre escrito en el libro de la Biblia, va a haber gozo en el cielo y se va a alegrar todos los ángeles celestes. Y nuestro Padre también, nuestro Dios. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza, por tus buenas palabras que tienes para nosotros, tus deseos, que es estar toda la eternidad contigo. Señor, que queremos darte la gloria y la honra por todo lo que tú haces cada día por nosotros. Gracias por ir a buscarnos, a no cesar en tu búsqueda, a no darte por vencido. Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Soy díscolo delante de ti. Muchas veces he rehusado profesar tus buenas palabras. Señor, perdóname, cámbiame, transfórmame, derrama tu espíritu sobre mí, lléname de tu gracia, de tu misericordia, de tu sabiduría, Señor. Rompe este corazón tan duro que tengo. Señor, mi vida está en tus manos. Te pido que en esta mañana me cambies y que cada día sea más y más a la imagen de tu Hijo. Dios Santo, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.